Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer poder saludarles nuevamente, aunque sea por este medio. Pues la situación en la que estamos ahora, la que nos precede en estos momentos, pues no nos permite poder congregarnos en nuestros templos, poder adorar a Dios unidos como se hacía antes, pero podemos hacerlo en casa, podemos consagrar nuestras vidas a Dios desde casa, podemos orar a Dios desde casa, podemos cantar a Dios desde casa y podemos hacer la obra también desde casa a través de estos medios, las redes sociales. Es un parámetro fuerte que podemos usar para compartir el mensaje de salvación. Yo sé que la situación que estamos viviendo es complicada, es difícil, ya llevamos un buen tiempo estando en casa, encerrados, algunos sin trabajo, no hay recursos económicos, algunos ya con estrés, con depresión, con ansiedad, y comienzan los problemas. Algunos ya tienen deudas, algunos ya no hallan la salida, no encuentran qué hacer. Hay personas que incluso se han estado quitando la vida y no debería de estar ocurriendo esta situación, pero bueno, muy aparte de lo que el virus ha generado y de las cantidades de vidas que ha quitado el virus, el miedo es otro factor que produce también muerte en el ser humano, y creo que es uno de los factores más fuertes que hoy en día están haciendo daño a nuestra gente, a nuestros hermanos. Hay mucha gente que por el miedo a qué pasará, miedo a qué ocurrirá, miedo a no tener esto, miedo a no salir adelante, miedo a la enfermedad. Incluso hay personas que tienen tanto temor a ser contagiados por el virus que incluso se enferman más rápido y han fallecido más rápido sin tener el virus. Hay otros que por miedo incluso empezaron a pelear contra sus prójimos, contra sus compañeros, contra su gente, acusarse el uno al otro, lastimarse el uno al otro por esta situación. El miedo genera cosas tremendas. Incluso si nosotros entrevistáramos a alguien en el área de la salud, en el campo de la salud, en el área de psicología también, podemos nosotros ver que el miedo, el tener miedo, es un factor para que nuestra salud vaya disminuyendo. Nos baja las defensas, nos produce estrés, nos produce depresión y nos produce mucha ansiedad. Y esos son factores determinantes para acabar con nuestra propia vida. Así que a eso sumémosle un poquito el bombardeo masivo que han tenido tanto las redes como los medios de comunicación al bombardearnos constantemente con este asunto del virus, y que se están muriendo y se están muriendo y se están muriendo. Es una propaganda terrible que, muy lejos de ayudarnos, también nos está perjudicando tremendamente, y lo digo abiertamente. Es tremendo lo que se está viviendo. Nunca habíamos pasado por esta situación, y esto es a nivel mundial, no es solamente en nuestra zona local. Sin embargo, hoy yo quiero llevarles a las escrituras, a todos mis hermanos, a las escrituras, llámese denominación que tengas. Quiero que vayas a las escrituras, quiero que vayas a la Biblia conmigo, para que entiendas el mensaje que Dios tiene para nosotros en cuanto a este tema del tener miedo y no tener miedo. Pero antes de hacerlo, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a buscar la dirección de Dios en oración. Oramos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por tu amor, tu cariño y tus bondades. En medio, Señor, de este problema, de la confusión, en medio del dilema que se ha presentado, en medio de este conflicto, Señor, y en medio de la desesperación, en medio de los problemas de la salud, etcétera, Señor, tú estás al control de todo. Y tú nos has pedido, Señor, que aprendamos a confiar plenamente en tu mano. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a entender cómo, ayúdanos a saber de qué manera, oh Dios, podemos estar tranquilos, sin miedo, sin preocupación, Señor, para poder enfrentar esta situación y seguir adelante. Nos ponemos en tus manos, porque tú eres nuestro Dios, eres el único Dios, y eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos ponemos en tus manos en esta hora, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bien, quise seleccionar algunos textos de la Biblia desde el inicio, desde de tapa a tapa de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que hablan acerca del miedo y las recomendaciones que Dios mismo hizo en ese entonces a las personas de aquel entonces, a su pueblo, a sus siervos, y que son recomendaciones para nosotros hoy en día. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros encontramos casi la misma línea o el mismo mensaje que Dios tiene para su pueblo en diferentes etapas de la vida y cosas que son similares a las que vivimos hoy en día, y que el Señor habló de esto y en su momento fue el mismo mensaje para casi todos ellos. Y quiero que lo vayamos estudiando poco a poco, paso a paso. Los seleccioné, los tengo ahí anotados y quiero compartirlos con ustedes. A ver si se traba un poquito la pantalla, tengan un poquito de paciencia, pero quiero que entiendan este mensaje. Y el mensaje que hay en cada uno de estos versículos de Dios, de parte de Dios a sus siervos, tanto a los profetas como a los jueces, como a los patriarcas, como a su pueblo en general, siempre fue: no tengas miedo, no temas, no tengas miedo, no hay por qué tener miedo. Y vamos a ir paso a paso. Por ejemplo, ahí en Deuteronomios capítulo 3, versículo 22, el pueblo de Dios tenía miedo a salir a combatir, a pelear contra los pueblos enemigos que venían y que los asediaban, y tenían miedo a pelear. Por una simple razón: toda su vida fueron esclavos. Habían estado en esclavitud, ellos no eran guerreros, jamás habían peleado, jamás habían entendido o tenido en cuenta qué cosa era levantar una espada, un escudo y una lanza y pelear. No, ellos no tenían ese contexto. Y cuando venían los combates, o cuando venían los problemas, o cuando venían aquellos pueblos a buscar pleito con ellos, a guerrear, a pleitear, el Señor les dice al pueblo de Israel de aquel entonces, le dijo: no los temáis. Y aquí aparece la primera indicación: no les tengan miedo. Si alguien viene a pelear contra ti, no les tengas miedo. Y no se refiere a tu fuerza, no está refiriéndose a porque tú puedes pelear, sabes pelear, o puedes defenderte, o porque eres más grande que él, o porque son más en número, etc. Porque muchas veces creemos o confundimos nosotros la valentía con voy a decirlo abiertamente y disculpen este término coloquial, con la estupidez. Creemos que ser valiente es agarrarse a golpe con el primero que te reta o te encuentra, y eso no es ser valiente. Eso es tener un grado elevado de estupidez, porque los problemas no los resolvemos nosotros, los resuelve Dios. Y cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, iba a pelear, tenía que tener presente que no era por su espada, ni por su fuerza, ni por su ejército. Y que no debería de tener miedo, no por la capacidad que tenía ni el armamento, porque ellos sabían que no podían contra su enemigo. Y el Señor les dice: no los temáis, no les tengas miedo. Si alguien viene contra ti, no les tengas miedo. Porque Jehová, y aquí está la clave de esto, dice: porque Jehová vuestro Dios, Él es el que combate por vosotros. Otra vez: no los temáis, les dice Dios. Porque Jehová vuestro Dios, Él es el que combate por vosotros. ¿Quién combate por nosotros? ¿Quién es el que va a pelear nuestras guerras, nuestras batallas? ¿Quién está peleando por nosotros en este momento, en esa guerra espiritual que hay? Si nosotros pudiéramos ver todo lo que se genera en nuestro entorno, que no alcanzamos a ver en el ámbito espiritual, si se nos cayeran las escamas de los ojos y viéramos lo que hay alrededor de nosotros, podríamos ver un ejército de demonios peleando contra un ejército de ángeles. Ese ejército de ángeles de Dios están luchando contra los enemigos para protegernos, para cuidarnos constantemente. Y no estamos moviendo ni un solo dedo siquiera. Por eso el Señor les dice: no les tengan miedo, por una simple razón: Jehová nuestro Dios es el que combate por nosotros. Hay una pandemia, hay un virus, tranquilos, no le tengas miedo, porque Jehová vuestro Dios está ahí con nosotros combatiendo cualquier mal.
quiero también que veamos un ejemplo muy claro y algo que nosotros conocemos muy bien. Josué, antes de que él dirigiera al pueblo de Israel, Moisés le dijo estas palabras: Jehová es quien va delante de ti. Nuevamente, el concepto de Jehová está contigo. Jehová pelea por ti. Ahora se le dice Jehová va delante de ti, le dice Moisés a Josué. Porque es normal que cuando nosotros tomamos o se nos encomienda algo, se nos da una responsabilidad grande, tener un poquito de miedo, tener temor de regarla, de no hacerlo bien, de quedar mal. Sin embargo, Moisés le dice a Josué: Jehová es quien va delante de ti. Él, dice, estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, le dice Moisés, ni te atemorices. Otra vez, Jehová está delante de nosotros en esta lucha, en este problema. Él va a estar contigo. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. No solo a Josué, porque estos textos se aplican para nosotros hoy en día. Son las promesas que podemos hacer nuestras hoy en día. Por eso Dios dejó la Escritura, la Biblia, para nosotros. Si no, no tendría ningún sentido, en ningún caso tenerla en nuestras manos. Dice, Él estará contigo. No te va a dejar, ni te desamparará. No temas. No tienes por qué tener miedo al virus, no tienes por qué tener miedo a la pandemia, a quedarte sin dinero, a no tener que comer. No tengas miedo, Dios está delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, dice el Señor, y aquí vemos otra vez esa palabra, no temas ni te atemorices, no empieces a temblar porque ¿qué está pasando? Nos va a dar a nosotros, nos va a caer algo a nosotros, cuidado. Esa es la confianza que Dios espera que nosotros tengamos en Él. Dice, no temas ni te atemorices. Y luego esas mismas palabras que Moisés le dijo a Josué, el mismo Dios se las repite a Josué. Vean esto en Josué 1:9, que es un versículo que conocemos muy bien. Dice, ¿no te he mandado que te esfuerces y seas valiente? Le hace una pregunta el Señor a Josué. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? ¿No te lo he dicho? No te he mandado, esfuérzate, échale ganas, sé valiente. Y luego le recalca lo que le estaba diciendo. No temas, no tengas miedo, ni desmayes. Es decir, no te deprimas, no te caigas, no te estreses, no te preocupes, no tires la toalla. Aunque a veces da ganas de tirar la toalla y salir corriendo y no desea ya uno nada más. El Señor dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Otra vez esa promesa. Dios peleará por ti, Dios está delante de ti, Dios está contigo, dice aquí, donde quiera que tú vayas. Por lo tanto, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Vean también a Gedeón se le hace esa misma indicación. A Gedeón, cuando estaba a punto de salir a luchar en pos de su pueblo y de juntar a un ejército para ir a enfrentar al pueblo enemigo, el Señor le dice a Gedeón, la paz sea contigo. Y ve lo que le dice, no temas, no morirás. No temas, no morirás. Puedes salir a pelear, ve a hacer lo que tienes que hacer. Incluso cuando Jehová se le aparece, le dice, no temas, no temas. La paz sea contigo, es decir, estate tranquilo, cálmate. No morirás, no temas, no morirás. Y eso debe estar presente en nuestras cabezas todos los días, todos los días. La paz sea contigo. Y cuando decimos la paz sea contigo, no estamos diciendo que alrededor de nosotros va a haber paz y tranquilidad. Porque las cosas no van a mejorar, van a ir de mal en peor, porque está escrito en la palabra de Dios. No podemos decir paz y seguridad porque no lo va a haber, y mucho menos para el pueblo de Dios. Pero algo que sí podemos nosotros tener en nuestro corazón es la paz de saber que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Dios estará con su pueblo, Dios estará con su iglesia, Dios estará con cada uno de aquellos que le sirven, le siguen y confían plenamente en Él. La paz sea contigo, le decía el Señor. Es decir, estate tranquilo, cálmate. Va a haber guerra, va a haber problemas, va a haber pleitos, van a venir contra ti. No hay ningún problema, no temas, no vas a morir. Porque Dios tiene un propósito especial para tu vida y hasta que tú no cumplas con ese propósito especial, hasta que tú no hagas lo que Dios espera, las cosas van a ser igual. El Señor estará contigo todos los días hasta el fin. Vean esto también. Y seleccioné algunos de estos textos para ayudarnos un poquito a comprender lo que está ocurriendo y qué no debemos de hacer nosotros. Por ejemplo, Samuel le decía al pueblo de Israel en aquel entonces, profeta Samuel: no temáis, vosotros habéis cometido todo este mal, pero con todo no os apartéis de en pos de Jehová, sino servid a Jehová con todo vuestro corazón. Habían creado un problemón tremendo el pueblo de Israel en aquel entonces. Había un problema tremendo en aquel entonces. Y todavía Samuel les dice: no temas. Vosotros tuvieron ese mal. Ustedes hicieron todo ese mal. Ustedes vivieron y permitieron que se hiciera todo este mal. Pero con todo, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servid a Jehová con todo vuestro corazón. En otras palabras, han obrado mal, han hecho las cosas mal, pero siguen siendo el pueblo de Dios. Vuélvanse a Dios, entréguense a Dios, crean en Dios, confíen en Dios, no tengan miedo, no temas, les dice Samuel a su pueblo. Y esta misma indicación no lo puse allí, se me olvidó copiarlo, pero esa misma indicación se le da a Jacob. Cuando Dios viene y habla con Jacob, le dice Dios a Jacob: no temas, no vas a morir por lo que hiciste. Sin embargo, voy a castigarte, verás las consecuencias de tus actos. Pero no temas, no vas a morir, le dice el Señor a Jacob. Aquí está Samuel también diciéndole al pueblo esto: has errado, has hecho las cosas mal, por tus actos esto ha venido. Sin embargo, no temas. No hay por qué tener miedo. No hay por qué tener miedo. Y vean estas palabras también a una mujer virtuosa, a Ruth. También se le dice: ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré por ti todo lo que tú digas, pues todos en mi ciudad saben que tú eres una mujer virtuosa. Tanto nosotros que a veces cometemos errores, como aquellos que se mantienen fieles de parte de Dios, el Señor les dice: no temas, sigue siendo parte de mi pueblo, solo esfuérzate, sé valiente, sírveme, haz lo que te pido, vuelve a mí y no tengas miedo, porque Dios va a estar contigo todos los días de tu vida. Y vean estos consejos tremendos que quiero que nosotros veamos también. El consejo que David le da a su hijo Salomón, y que esto nosotros deberíamos transmitirle a nuestros hijos también. Dice allí: además David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate. Lo mismo que se le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente y actúa, porque tenía una encomienda tremenda Salomón que cumplir como rey de Israel y construir el templo. Y su padre David le dice a su hijo Salomón: esfuérzate, sé valiente y actúa. Lo mismo es para nosotros. Esfuércense, pueblo de Dios. Sean valientes, actúen. Tienes un propósito que cumplir: predicar el evangelio, anunciar las buenas de salvación, ayudar a que muchos conozcan a Cristo Jesús. Y tiene que ser por medio de tu fe, por medio de tu confianza, por medio de lo que vean ellos en ti, de que vean las bendiciones que Dios trae a tu vida. A través de eso, tú testificarás de Dios. Vean esto: esfuérzate, sé valiente, actúa, no temas ni desmayes. Otra vez lo mismo: no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, y luego recalca David diciendo: mi Dios estará contigo, no te abandonará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Tenemos un propósito ante los ojos de Dios. Y mientras nosotros no hemos terminado por cumplir ese propósito,
Debemos nosotros esforzarnos y ser valientes y hacerlo, porque Dios va a estar con nosotros y no debemos de tener miedo. Mientras tú sirvas a Dios, mientras tú busques a Dios, mientras tú hagas lo que Dios quiere que hagas, Dios va a estar contigo. Y si Dios está contigo, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Entonces no hay por qué tener miedo. Vean también algunos de los consejos que nosotros encontramos del profeta Isaías, por ejemplo. Déjenme ver, les dije que iba a pasar, que se podía trabar. Estaba fallando por ahí mi teléfono, la pantalla. Bueno, ahí está. Algunos de los consejos que Isaías da. Vean, por ejemplo, esto que encontramos nosotros en el libro de Isaías. Dice, cuídate y ten calma. Cuídate. Es decir, sé prudente. Hay un virus, hay un asunto que está afectando. La gente está sacando lo mejor o lo peor de sí con esta situación. Van a venir caos, se van a presentar cosas duras, difíciles. Cuídate. Sé prudente. Si te dicen quédate en tu casa, quédate en tu casa. No por miedo, más bien por ser prudente y no traer problemas y respetar las normas que se están estableciendo, por ser respetuoso de las autoridades. Cuídate, cuídate, no estés tampoco creyéndote que porque eres adventista del séptimo día estoy libre de cualquier contagio y no me va a pasar absolutamente nada, porque eso se le llama presunción. Creer que tenemos méritos y sobre esos méritos pensar que tenemos ganado todo hasta el reino de los cielos. Hay que tener mucho cuidado. Primero tenemos que estar totalmente entregados a Cristo Jesús, a cuentas con nuestro Dios, y entonces podemos estar seguros de que no pasará absolutamente nada. Cuídate, le dice el Señor, y ten calma. Y vean la palabra, no temas. Cuídate y estate tranquilo. Calma. No temas, ni se acobarde tu corazón. No empieces con miedo, con desesperación. Dice, no temas ni se acobarde tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el furor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. No debemos de tener miedo a ningún mal que se presentan, que hay un problema por un lado y luego sale otro y luego viene otro y luego otro y empezamos a tener miedo. No, dice, cuídate, estate alerta, estate pendiente porque son señales de la venida del Señor. Ten calma, es decir, tranquilo, calma, paz, no temas, no debes de tener miedo. No se acobarde tu corazón, no te desesperes, no te estreses, no empieces a comerte las uñas, no empieces a tronarte los dedos, porque eso es cobardía. De ahí empieza el nerviosismo y demuestra que tienes temor, que tienes miedo y que tú no tienes tu confianza puesta en el Señor. Ahí mismo en Isaías 41:10 dice, no temas, y vean otra vez vuelve a recalcar el Señor esto, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Eso te dice el Señor. Constantemente debemos de tener presente eso. No temas. Yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Y vean las promesas del Señor. Dice, te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Algunos que andan preocupados que ya no hay dinero y hasta discusiones porque no hay dinero, porque no hay comida, porque falta esto, porque falta aquello. ¿En qué Dios hemos confiado? ¿En qué Dios hemos puesto nuestra confianza? El Señor dice, no temas, yo estoy contigo, yo sé lo que necesitas, yo sé lo que te falta. En medio de esta pandemia, en medio de este problema, Dios está contigo. No tengas miedo. Yo soy tu Dios, dice el Señor. ¿No me conoces? ¿Tienes algún otro Dios? Dice, yo soy tu Dios, te fortaleceré, también te voy a ayudar a salir de este problema, también te sustentaré, dice el Señor, con la diestra de mi justicia, es decir, justamente. Y no se queda allí, también hay en Isaías, vean cuántas promesas hermosas hay en el libro de Isaías. El Señor en Isaías 44, Dios dice, así ha dicho Jehová, tu Hacedor, el que te hizo, el que te formó,
Dice ahí tu hacedor, el que te formó desde el vientre y el que te ayudará. Dice, no temas, oh siervo mío, Jacob, y tú, oh Jesurún, a quien yo escogí. Si Dios te escogió a ti para ser su hijo, para ser su siervo, para predicar el mensaje, para hablar de él, para que levante su estandarte, ¿tú crees que Dios te va a abandonar? Si Él te creó, Él te formó desde el vientre de tu madre, Él te formó allí, desde el vientre Él te hizo, Él te creó y desde allí Él te escogió. ¿Por qué tener miedo? El Señor te dice, no temas, siervo mío. Haz tuya esas palabras, porque para nosotros están escritas hoy en día. Vean esto, ahí igual en el mismo capítulo, pero en el versículo 8 dice, no temáis ni tengáis miedo. No temáis ni tengáis miedo. No te lo dije, no te lo hice oír, dice el Señor, y te lo dije desde antaño. No te lo he dicho desde hace mucho tiempo, no lo escribí en la Biblia desde hace mucho tiempo para que tú lo tengas allí. No te lo hice oír, dice el Señor. Cada tema, cada mensaje que se predicaba en la iglesia, cada vez que escuchabas un sermón en internet, no te lo he dicho. Dice ahí, no te lo hice oír, no te lo dije desde hace mucho tiempo atrás. Y vosotros sois mis testigos. Y como testigos, si viste y creíste y estás compartiendo ese mensaje, entonces tienes que hacerlo tuyo, tienes que vivirlo. Y el Señor pregunta, ¿hay Dios aparte de mí? No, no hay otra roca, dice el Señor. No conozco ninguna. Por lo tanto, si nosotros hemos creído en este Dios, si nosotros hemos confiado en este Dios, hemos entregado nuestras vidas a este Dios, entonces no temáis, dice allí, ni tengáis miedo. Ya nos lo hizo escuchar muchas veces y te lo estoy diciendo otra vez. Ya te lo escribí desde hace mucho tiempo. Ahora te hace falta confiar, creer y descansar y estar tranquilo. El mismo Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Estar tranquilos por una simple razón. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que va al frente de nosotros. Él es el que está con nosotros, suple nuestras necesidades y es nuestro Dios. Vean también lo que dice Ezequiel. El profeta Ezequiel, ahí en el capítulo 2, versículo 6, dice, pero tú, oh hijo de hombre, no temas. Se le dice a Ezequiel, no temas. No temas de ellos ni de sus palabras, aquellos que amenazan tu vida, aquellos que están pronunciando cada rato que se está muriendo fulano, se están muriendo tanto este virus y que lo están haciendo así, que si no lo haces te van a meter a la cárcel y van a... No temas, dice el Señor, no temas de ellos ni de sus palabras, aunque te halles, dice ahí, entre zarzas y espinos y habites entre escorpiones. No temas de sus palabras, ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde, dice el Señor. Ahora quiero preguntarles, ¿a quién tenemos nosotros que escuchar? ¿Al hombre o lo que dice Dios? ¿En quién hemos creído? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? Hermanos queridos, yo quiero que usted entienda esto. Si hay muchas personas que se están muriendo hoy en día, por el temor al virus más que por el virus. Usted tiene que entender como adventista del séptimo día, como pueblo de Dios, y aunque no sea adventista del séptimo día, pero usted ha confiado plenamente en Dios y ha entregado su vida a Dios, y usted es parte del pueblo de Dios, el Señor te dice, no temas ni siquiera a ellos, ni a sus palabras, ni a las amenazas, ni a los rollos que se están pronunciando todos los días para causar miedo. No les tengas miedo. Dice, aunque te halles entre las zarzas, en medio del virus, en medio de tanta opresión y tanto problema, en medio de espinos que te están lastimando, que están punzando, y habites entre escorpiones venenosos, no temas de sus palabras, dice el Señor, ni te atemorices, no vivas con miedo ante ellos, no les demuestres tampoco el miedo, porque son una casa rebelde. En otras palabras, quienes deben de tener miedo son aquellos que no conocen de Jehová y han vivido toda una vida rebelde en contra de los principios de Dios y desobedeciendo.
Vean también Daniel, voy a ir más rápido porque son muchos textos que quiero compartir con ustedes. Daniel dice, y me dijo, Daniel, no temas, le dice el ángel a Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Yo he venido, dice, a causa de tus palabras. Ahora pregunto, si como hijo de Dios, tú has dedicado tiempo a buscar las escrituras, a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios constantemente, a buscar entender lo que Dios tiene para ti, a consagrar tu vida, a humillarte delante de Dios todos los días, a orar constantemente, a hablar, a abrir la boca y decirle al Señor lo que hay en tu corazón y lo que tú quieres que Él haga por ti. ¿Tú crees que Dios no te va a escuchar? ¿Tú crees que Dios no va a obrar en ti? Vean lo que se le dijo a Daniel. Daniel, no temas. Tus palabras han sido oídas. Dios escuchó a su profeta. ¿Por qué? Porque Daniel se arrodillaba, porque Daniel mantenía una vida constante de oración a Dios, pidiendo por él, por su pueblo. Mantenía una relación especial con Dios. Daniel se consagraba todos los días a Dios, se humillaba delante de Dios. Y gracias a esa consagración y a buscar y a hablar a Dios todos los días en oración, sus palabras fueron oídas y la respuesta de Dios nos hizo esperar. Tenemos esa promesa nosotros también hecha de Jesús y lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que quiero que entiendas es que si tú vives una vida consagrada a Dios como pueblo de Dios y no nada más por tener un título y tratar de aparentar algo, si tú no vives de apariencia y vives realmente entregado a Dios, no tienes nada que temer. Y recuerda que Dios te vive diciendo, no temas, tranquilo, yo estoy contigo y así será. Y si tú buscas a Dios en oración, porque comienza a flaquear tu fe, porque comienzas a tener un poco de temor y doblas tus rodillas a Dios, el Señor vendrá en tu auxilio, mandará el Consolador y te fortalecerá. Pero mientras tanto, hermanos queridos, entendamos esto. Dios está con nosotros, aunque la hayamos regado. Y volvemos a Dios, Dios estará con nosotros. Vean lo que dice el profeta Joel también. Oh tierra, dice, no temas, alégrate, regocíjate, llénate de gozo, dice ahí el profeta Joel, porque Jehová ha hecho grandes cosas. Jehová ha hecho grandes cosas. Si hemos visto lo que Jehová ha hecho en el pasado por nosotros, ¿qué no hará por nosotros hoy y en el futuro? Así que debemos estar tranquilos. Los señales de la venida de Jesús, las profecías, aparentemente son calamidad, son problemas y trae estrés. No, a nosotros debe darnos alegría, gozo. Por una razón, se cumple al pie de la letra la palabra de Dios. Y eso nos dice que el Señor está a las puertas, que viene por nosotros. El Señor está al control. El Señor obra maravillas, ha obrado maravillas y sigue obrando maravillas. Por lo tanto, dice, no temas, alégrate, regocija, canta alabanzas a Dios. Ahí en tu casa, canta alabanza. El otro día yo le decía a mi esposa, he perdido mucho el asunto de cantar, ya no canto, a veces ponía música, tenía todo el día canto. Hoy las redes y todo ese asunto nos ha absorbido tanto que hemos perdido de vista la adoración y la alabanza a Dios. Si sabes tocar un instrumento, agarra la guitarra, piano, lo que sepas y alaba a Dios. Alégrate, gózate. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Porque eres hijo de Dios y estás haciendo las cosas correctamente delante de Dios. No hay nada que temer. Dice un dicho que el que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Así que mientras tú estés a cuentas con Dios, no temas. Vean Sofonías, profeta también dice, en aquel día se dirá a Jerusalén, al pueblo de Dios, no temas, oh Sión, no se debiliten tus manos. Jehová, tu Dios, está en medio de ti. Otra vez, otra promesa tremenda de Dios. Es poderoso, Él salvará. Dios está en medio de ti. Él salvará. Y vean lo que dice. Con alegría se regocijará por causa de ti. Te renovará en su amor por causa de ti. Y se regocijará con cánticos. El mismo Señor te dice, el Dios Todopoderoso que está en medio de ti. Y Él te va a salvar. Dice con alegría
Por causa de ti. ¿Por qué por causa de ti? Porque lo has buscado, porque has sido fiel, porque has sido obediente, porque te mantienes de parte de la verdad, porque mantienes una vida consagrada a Dios. Entonces el Señor se va a regocijar en salvarte, se alegrará, dice, te renovará en su amor. Y no solo eso, dice, cantarán cánticos de victoria, porque tú permaneces fiel a Dios. Lo que Dios hace por ti lo hace con gozo, con alegría. Entonces tú y yo debemos cantar con alegría, estar con gozo y no tener miedo a pesar de que se desplomen los cielos, a pesar de que se caiga lo que se tenga que caer. Hay una promesa que Dios nos dio. Lo leímos hace un ratito. Si buscamos a Dios, si hacemos como Daniel hacía. Vean lo que Jesús dijo. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Tienes miedo? Pide la bendición de Dios. Pide la protección de Dios. Pide que Dios esté en tu hogar, que mande a sus ángeles para que te proteja. Todo lo que pidáis en oración, en su nombre, en nombre de Cristo Jesús. Porque a veces pedimos en nombre de tantas cosas y no lo hacemos en nombre de Cristo Jesús, y por eso no obtenemos lo que nosotros queremos. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, teniendo fe, lo vamos a recibir. Esa protección estará sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Y quiero que vean esto. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo de noche, esto fue a Pablo, por medio de una visión, es una indicación que se le da a Pablo. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tenemos una misión que cumplir. Como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, tenemos una misión que cumplir, y mientras nosotros hagamos la parte que nos corresponda, alcemos nuestra voz, hablemos como se tiene que hablar, no tenemos por qué tener miedo. Dice, no temas, habla y no calles. Aquellos que ven el pecado y se callan, aquellos que ven que se obra mal y se mantienen con la boca cerrada y no son como Juan el Bautista que condena los pecados y no hablan en favor de la verdad, entonces sí deben de tener miedo. Pero aquellos que hablan, aquellos que se mantienen de parte de Dios, levantando la voz por la verdad, el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. Nuevamente la promesa, yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal. Es otra promesa de Dios. Y vean esto, vuelvo otra vez a la misma situación. Y voy a tratar de mover tantito aquí porque se me anda trabando otra vez la pantalla. Igual Pablo, ahí en Hechos, vean lo que dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor, ahí en Hechos también nosotros encontramos, que dice, y sucederá, es otra promesa, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Oración. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para disfrutar de esa promesa que se le dio al pueblo de Israel, a los patriarcas, a los profetas, incluso a Pablo? ¿Qué tenemos que hacer? El Señor Jesús dijo, busca en oración lo que pidieres en oración. Y aquí dice, el que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Busca al Señor, busca a Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. No hay por qué temer. El Señor nos dio esas promesas, el Señor fue claro cuando nos dijo lo que teníamos que hacer, cómo hacer para salir adelante. Y quiero que vean lo demás. No sé si me lo guardó, pero ahorita vamos a ir allá. Vean lo que dice aquí, porque algunos están con miedo a morirse, es que yo tengo diabetes, es que yo tengo esta enfermedad y si ese virus me da me va a matar. Tranquilos. No hay por qué tener miedo, ni siquiera a la muerte hay por qué tenerle miedo. Vean lo que dice el Señor, dice, porque para mí el vivir es Cristo, eso dice Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si el morir es ganancia,
¿Por qué tenemos miedo a morir? ¿Por qué tener miedo a morir? Si el Señor llama al descanso a alguien de su pueblo en este momento, es ganancia. Ganancia para Dios, ganancia para el cielo y ganancia personal. Por una simple razón, tú estarás listo, descansando, sin pasar ninguna dificultad más de las que vienen, esperando el regreso de su Señor para recibir la corona y la vida eterna. Por lo tanto, aquel que vive hoy debe vivir para Cristo Jesús, haciendo lo que Dios dice y sin temor, sin miedo. Y si Dios lo llama al descanso, bendito sea Dios. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, porque la muerte no es mala, es ganancia, dice Pablo, para todo aquel que muere en Cristo Jesús, obviamente. Es ganancia. No es ganancia seguir viviendo en este mundo a como está y a como va. Es ganancia no tener que pasar más problemas como los que vienen, como los que se suscitan. Y es ganancia que el Señor te resguarde y te guarde para sí, para lo que ha de venir. Si es doloroso perder un ser querido, claro que es doloroso, duele. El mismo Jesús lloró cuando perdió a su amigo Lázaro. Sin embargo, el Señor dijo, duerme, no está muerto, duerme. Iré para despertarlo. Y después le dijo, sí está muerto, pero el Señor es la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay esperanza en medio de la muerte. Por lo tanto, no tenemos por qué temer a la muerte. No hay por qué tener miedo a esa situación. El Señor quiere que su pueblo viva confiado, en paz, pero consagrado a Él, pegado a Él todos los días. Porque lejos de Él, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y Pablo tenía eso en mente. Para él el vivir era Cristo. Morir es ganancia. Y ese debe ser nuestro mismo ideal para nosotros hoy en día. Por lo tanto, también Pablo nos aconseja de esta manera. Estad siempre gozosos, alegres. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Otra vez, estad siempre, siempre contentos, siempre gozosos, siempre alegres. Orad constantemente, orad sin cesar. Esa es la clave del éxito. Orad, 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 orad. Pastor Higinio el otro día publicó acerca de la oración y es real. Hay un canto que dice: el poder del cristiano está en la oración. Al que ora ferviente vencerá en todo tiempo la tentación. Es el poder del cristiano, es la oración. Dando gracias a Dios por todo, aún por esta pandemia, aún por estos problemas. Y si Dios nos llama al descanso, también agradezcamos a Dios por esa situación. Porque Él está al control, Él sabe lo que conviene y lo que no conviene. Por lo tanto, pueblo de Dios, tenemos que mantenernos tranquilos. No me está jalando aquí la pantalla, se va a girar un poquito por ahí la pantalla, pero voy a salir para que podamos ir a otros textos que quiero que ustedes vean. Voy a entrar a la aplicación de Elena White, del Espíritu de Profecía, pero en esta ocasión voy a ir a la Biblia y quiero llevarles a dos salmos que nosotros conocemos muy bien y que a mí mi abuelita y mi madre me los leían, me los repetían hasta el cansancio antes de dormir, o cuando tenía miedo, o cuando tenía problemas. Los conocemos muy bien. Salmos 23, los repetimos constantemente en el sur de México. Para despedir sábado se repite constantemente el Salmos 23. El problema no es repetirlo. El problema no es saberlo de memoria. El problema es no entender lo que dice allí. Porque son salmos, son cánticos con promesas, son oraciones con promesas. Son textos que el Señor dejó, palabras que el Señor dejó por medio de David para nosotros hoy en día, que tienen un significado especial, una promesa especial y que nos recuerda lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Vamos al Salmo 23. Vean cómo comienza. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay algunos que se están agobiando porque ya no tienen trabajo, me despidieron, no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer? Voy a tener que ir con el gobierno a ver si me da despensa. No, Señor. Jehová
es mi pastor y nada me faltará. Eso dice el Señor. Mientras tú creas que Él es tu Dios, mientras tú te entregues a Él, Él suplirá todas vuestras necesidades. Él dice, en prados de tiernos pastos me hace descansar. Vas a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Él suple todas nuestras necesidades. Dice, junto a aguas tranquilas me conduce. Conforta mi alma, tranquiliza mi alma. Dice, y me guiará por sendas de justicia, me guiará a hacer el bien, por amor a su nombre. Así que nosotros, por mucho que digamos, es que yo no puedo hacer, es que yo quiero hacer, pero no puedo, no, es que Dios hace en nosotros, obra en nosotros el querer como el hacer. Es Él el que obra cuando tú pones toda tu vida en sus manos. Y luego el versículo 4 es tremendo. Y ese versículo 4 es el que quiero recalcar. Dice, aunque ande en valles de sombra, de muerte, como estamos hoy en día en esta pandemia, aunque andes en ese valle de sombras, de que se habla de muerte, se habla de esto, que te vas a contagiar, que te vas a morir, que enciérrate, que no hay trabajo, que aquello. Aunque ande yo en medio de ese valle de sombras y la muerte, mueran al lado de mí un montón de personas y estén muriendo a causa de lo que sea, dice, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Mételo en tu cabeza. No temeré, no tienes por qué tener miedo alguno. Porque tú, y aquí está la clave del éxito otra vez. Lo mismo que en toda la Biblia, en los versículos que hemos leído, se nos ha venido diciendo esa promesa. El por cual no hay que tener miedo. Porque tú, dice David, estarás conmigo. Porque Dios va a estar contigo. Dios va a estar con nosotros. Y luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Con la vara el Señor nos va a ir guiando. Con el callado te va a jalar por si te quieres ir para otro lado. Dice, me infundirá aliento. Te dará la fuerza para poder continuar. Y luego el versículo 5. Si tú crees que Dios te va a abandonar, si tú crees que no tienes dinero y que necesitas dinero y que necesitas salir a trabajar y esto y aquello y estás desesperado porque te corrieron y que no hay para la comida. Dice, preparas mesa delante de mí, dice el Señor. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, aquellos que te ven mal, que quieren tu mal. El Señor siempre les va a demostrar que tú eres su hijo y Él te va a sustentar y va a demostrarles a ellos que tú eres su hijo y que Él está contigo y no te va a desamparar. Dice allí, unge mi cabeza con aceite. Él te escogió. Mi copa está rebosando. Ciertamente, dice David, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La misericordia de Dios va a estar contigo todos los días, supliendo tus necesidades, viendo por ti, cuidándote. Si tú te mantienes de parte de Dios, y si en la casa de Jehová moraré por largos días. En otras palabras, por lo tanto, voy a consagrarme todos los días a Dios. No es el único salmo que conocemos y que normalmente repetimos cuando estamos en problemas. El Salmo 91 para mí también fue un salmo muy especial que yo aprendí desde niño y que me transmitieron mi abuela y mi madre y me enseñaban este salmo. Lo conocemos muy bien, lo recitamos muy bien de memoria. Pero para que nosotros hagamos realidad esta promesa en nuestras vidas y que este salmo se cumpla en nuestras vidas, tenemos que entenderlo bien. Y ahí mismo Salmo explica cómo podemos hacer nosotros realidad esto en nuestras vidas. Le voy a llevar un ejemplo a lo que dice ahí. Vamos a repetirlo, vamos a leerlo. Salmo 91 comienza diciendo, el que habita el abrigo del Altísimo, es decir, el que se agarra de la mano de Dios, el que busca a Dios, el que es obediente a Dios, el que es fiel de Dios, el que busca la protección de Dios. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, es decir, tendrá la protección de Dios. Pero si tú vives alá y se va haciendo las cosas desmedidamente y no has tomado en cuenta lo que Dios te dice, no vuelves a Dios, entonces ¿qué protección tienes? Por eso tienes miedo. Pero si tú vives de acuerdo a Dios y te aferras a Dios, el Todopoderoso te va a proteger.
Vean el versículo 2, dice, diré yo a Jehová, refugio mío, estarás tranquilo. Refugio mío, castillo mío, estarás confiado. Dice, mi Dios en quien confío. Versículo 3, porque Él te librará. ¿Quién? Dios te librará de la trampa de Satanás, del cazador, y de la peste destructora. Ojo con esto. Lo que estamos viviendo hoy en día es una peste que está destruyendo. Peste destructora. Y vean cuántas veces lo menciona este capítulo. Dice, Él te librará de la peste destructora. Dice, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas te refugiarás. Y vean lo que es Dios para nosotros. Dice, escudo y defensa de su verdad. ¿Saben qué cosa es la verdad? En la Biblia, el mismo David lo dice. La verdad es su palabra. La verdad es su ley. La verdad es su espíritu. Y la verdad es Cristo Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Y si tú estás viviendo en esa verdad, dice, es escudo y es defensa para ti esa verdad. No tendrás, y aquí el versículo 5, tremendo, no tendrás temor, no tendrás miedo de espanto nocturno, del demonio haciendo sus tonteras, de cosas para atemorizarte. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que huele de día, aquel que te ataque en el día, ni de peste, que otra vez la palabra peste, peste que ande en la oscuridad, ni de plaga como la que se está dando hoy en día, plaga que en pleno día destruya. Y aquí es lo increíble. Hay muchos que están con miedo porque el vecino se murió de coronavirus, porque el vecino se murió allá, el fulano se murió, el de la tienda se murió, este también se está muriendo, y en los reportes de la televisión se muere, fulano se muere, este se muere, aquel se muere, el otro, y empezamos con miedo y ya se está acercando el virus y ya está cerca de nosotros. ¿Y qué va a pasar? Señores, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu mano derecha. Ven lo que dice allí. Pero a ti no llegará. Nuevamente, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu mano derecha, como normalmente lo hemos aprendido, a tu diestra, es lo mismo. Pero a ti no llegará. A ti no va a llegar. Si tú te mantienes de parte de Dios, si tú haces lo correcto delante de Dios, si tú buscas a Dios constantemente en oración, si tú estás cumpliendo con hacer su palabra, predicar su palabra, obedeciendo sus principios, sus mandatos, si tú eres fiel a Dios, ¿por qué no hacer tuyas estas promesas? ¿Por qué no estar tranquilos, sin temor a lo que pueda ocurrir? Porque a ti no va a llegar estas situaciones, no debe llegar estas situaciones. Versículo 8 dice, ciertamente con tus ojos vas a ver, vas a mirar la recompensa de los que son impíos, de los que no hacen lo correcto delante de Dios. Y vean lo que dice, para que tú puedas tener esto en tu vida, dice, porque a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo, a Dios, has puesto como tu morada, es decir, lo has buscado, lo has puesto como el centro y protector de tu hogar. Dependes de Él todos los días, mantienes una constante vida de oración como Daniel lo hacía. Estudia su palabra, escudriña su palabra, la predicas, la vives. Cuando tú haces eso y pones a Dios en el centro de tu hogar, no tienes nada que temer. No habrá nada que te toque, que te alcance. Así como el pueblo de Israel, cuando cayeron las plagas en Egipto y pintaron sus lindeles, apartaron la maldad y apartaron todas esas plagas de ellos, también así podrás hacerlo tú a través de seguir a Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Dice, porque has puesto al Altísimo como tu morada. No te sobrevendrá mal, no vendrá ningún mal sobre ti. Ni plaga, otra vez plaga. 2 veces se habla de plaga y de peste. Dice, ni plaga se acercará a tu tienda. Ni plaga se acercará a tu tienda. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos, dice el Señor, te llevarán de modo que en tu pie no tropiece en piedra. Porque en mí has puesto su amor. Escuchen esto,
En el versículo 13 me gusta mucho porque dice: sobre el león y la cobra, el áspid, la cobra, la culebra, la serpiente pisarás, vas a hollar al leoncillo y a la serpiente, porque en mí, dice el Señor, ha puesto su amor. Usted ha confiado en mí. Y luego dice: yo le libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Él me invocará, yo oraré a él y yo le responderé, dice el Señor. Con él estaré en esta angustia que está pasando. Lo libraré y lo voy a poner en alto, lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Están entendiendo lo que dice el Salmo 91? Que si tú confías en Dios no tienes por qué tener miedo de todo lo que pasa a tu alrededor. No te va a tocar. No va a lastimar tu morada. Y algunos me van a decir: pero pastor, y aquellos líderes que están cayendo enfermos. Señores, tranquilos. Si algún siervo de Dios muere en este asunto, es porque Dios sabe que lo que viene no lo podrá soportar. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Y Él va a resguardar a su pueblo. Él va a apartar a su pueblo y lo va a hacer que descanse para que no pase esas atrocidades. Dios sabe hasta dónde llega tu trabajo, tu obra con Él. Tú mantente fiel a Dios, confiado y sin miedo. Obviamente obedeciendo, siendo prudente, siendo respetuoso de las autoridades. Si se te dicen no salgas, no salgas. No seas presuntuoso creyendo que porque soy adventista, porque soy esto, tengo aquel mensaje, no me va a pasar nada. Porque eso es ser presuntuoso y creer que tienes méritos, que tú no tienes méritos. El único que tiene méritos es Cristo Jesús. Y es a través de eso que nosotros podemos tener esto, que tiene estas promesas que están en la Escritura. Para nuestra vida y nuestra familia. Siendo obedientes, siendo respetuosos, consagrando nuestra vida a Dios, buscándole en oración todos los días, estudiando su palabra. Entonces nosotros podremos estar confiados y no tener miedo. Porque el Señor dice: no temas. Yo soy tu Dios y estoy contigo todos los días de tu vida. Si hay que descansar, bendito Dios. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová, benditos. Nuestro refugio es Dios. Nuestra confianza debe estar en Dios. Nuestra mirada debe estar en Dios. No es lo que está ocurriendo. Y quiero recalcar este asunto, hermanos queridos. Que se están muriendo muchos por medio de esta pandemia. No tengas miedo. Vive confiado. Vive gozoso. Alégrate en Jehová porque Él está contigo. De Él depende tu vida. No de lo que hay afuera. No de lo que ocurre afuera. Él es el que tiene la última palabra en este asunto. Él es el que sabe si debes continuar o no debes continuar. Él sabe hasta dónde puede utilizarnos como instrumentos de Él. Y sea que Dios nos llame al descanso o no, debemos de hacerlo sin temor, sin miedo. Gozoso, contento, porque es nuestro Dios y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Él está por venir y todo esto está por erradicarse. Ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, ni más temor, porque todas esas cosas habrán pasado. Así que mientras estemos en medio de todo eso, aferrémonos a las manos de nuestro Dios. Confiemos plenamente en Dios y no difundamos miedo. Difundamos a nosotros la gratitud, el gozo y la confianza en nuestro Dios. Queridos hermanos, Dios me los guarde, Dios me los cuide, Dios les bendiga, que el Señor esté con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo.